Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les ha ido? ¿Cómo van? Voy a poner esto en silencio para que no nos... Sí, para callarlo, para que... Hay veces sabe más, pero es mejor callar, si no, no nos deja escuchar. ¿Cómo me les ha ido? ¿Cómo hemos estado? ¿Bien? Corramos y vamos a ir corriendo a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4. Y entonces estamos allí ubicados en la epístola. Nosotros la tenemos como epístola de Santiago, pero bueno, en algún momento hablaremos un poco de los textos y hablaremos de lo que está aquí y cómo está. Debería, para mí debería llamarse la epístola de Jacob. Primero, por si nosotros le decimos epístola y no carta, pues deberíamos decir Jacobo y no Santiago. Pero bueno, en fin, ese es, como les decía, es para otra polémica y otro momento. El domingo estuvimos en la iglesia de un pastor. Estábamos hablando de algo que pues había escuchado y yo le dije, nosotros tenemos que estar dispuestos en algunos momentos en que si tenemos que escribirlo para estar tranquilos, lo podemos hacer. Por decir, podemos nosotros, no creo que la tenga acá, yo creo que se me perdió. Yo tenía una Biblia, no había rayado la Biblia, sino le había colocado al lado epístola, a los salmos le había colocado cánticos. Sí, sí, pues por la dinámica que uno puede llegar a tener. Hay personas que lo hacen y pues se puede hacer. Ok, ¿estamos en qué punto? Estamos viendo, sí, estamos allá. No sé si Mateo nos puede regalar allí la diapositiva, papi. La diapositiva. Ok, entonces la necesidad de la sabiduría, ¿cierto? Entonces estamos en los celos, el egoísmo y pasamos a la murmuración. Recordemos que estamos hablando de la necesidad de sabiduría. Y como hablábamos, ¿qué es sabiduría? ¿Se acuerdan la palabra sabiduría? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo? Sofía, sí señor. Mira, papá, dale aquí al joven que se ganó una colombina. Sofía, sí señor. Claridad, quiere decir claridad, ¿no? Entendimiento, claridad. O sea, la idea es que podamos, ¿qué? Tener claridad. Si nosotros no distinguimos cuando está hablando allá de celos, cuando no encontramos y somos egoístas, pues no alcanzamos a tener la claridad. Me gusta porque cuando el apóstol Pablo dice, ¿qué es el amor? Y dice, el amor, ¿qué dice allá? En primera de Corintios, capítulo 13, para no citarlo de memoria, vamos a leerlo, dice, Primera de Corintios, capítulo 13, dice, verso 4, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo y no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
Y si usted hace un pequeño allí recuento, un pequeño paréntesis, está hablando de estas mismas 4 posturas, las vemos allí. ¿Sí? Los celos, ¿cierto? Que es, ¿se acuerdan la palabra que utilizamos allá? Que está refiriéndose a los celos, al último mandamiento. No que, no codiciar, ¿cierto? No codiciar. ¿No? No codiciar, no tener, no ser egoísta. Y ahorita vamos a introducirnos en la murmuración. Ok, vamos a ir allí. Entonces vamos a leer esos 2 versículos que tenemos allí. Capítulo 11 y capítulo 12. Versículos, sí, versículos. ¿A qué juegas tú? No sé qué estaba jugando esto. Ok, ahora sí, ya no jugó a nada. Ok. Santiago capítulo 4, verso 11 y 12. Leámoslos todos juntos porque son 2 versículos muy fáciles, entonces los podemos leer. 1, 2 y 3. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para juzgar o para que juzgues a otro? Entonces, vamos a ubicarnos en esa palabra juez, juzgar, ¿cierto? Juez, juzgar, juzga, ¿cierto? ¿A qué se está refiriendo aquí cuando está hablando de juzgar? Entonces hay 4 palabras que me gustan y no sé si las podemos ubicar en la Biblia paralela, Mateito. Ubícate allí en el capítulo 4, verso 11 de Santiago. Y hay 4 palabras que yo tengo aquí que me llaman la atención. No hice ninguna diapositiva, pero sí quisiera que usted las mirara allí de una vez desde y la primera es murmurar. Cuando la tengas me dices, papi. La primera es murmurar, que es catalaleo, catalaleo, con K. Y esta palabra es una palabra compuesta, cata y la leo. Cata quiere decir hacia abajo. Y la leo dice parlotear. Y es una palabra que habla de por debajear, menospreciar, ¿eh? Burlarse. En algunas ocasiones también dice eso. ¿Lo tenemos allá? Ah, véala ahí. Súbelo, papi. Catalaleo. Lo puedes subir ahí para donde dice ayudas el estudio. Es lo que vamos a mirar. Eso. Hacia abajo. Cata quiere decir hacia abajo, según denota intensidad, o sea, ese catalaleo lo que está diciendo es darle intensidad a la leo, o sea, ¿qué es lo que significa la leo? Parlotear, entonces burlarse mucho. ¿Sí me hago entender? Esto es lo que quiere decir murmurar. A veces hablamos de murmuración, como decir, como de cuchichear por allá por los pasillos, o de coger a alguien y... Pero no, también burlarse de la otra persona, cómo es, cómo se viste, cómo habla, su conducta. Recuerda que esto ya lo viene trabajando Santiago, versos atrás. ¿Se acuerda cuando estaba diciendo que no menosprecien los unos a los otros? Ni que tengan por estima más a unos que a otros. Y eso quiere decir de que si yo tengo por estima a alguien es por cómo se viste. El apóstol Pablo dice a las mujeres que no se vistan con ropas ostentosas. Y los apóstoles decían eso. No se vistan con ropas ostentosas. No se vistan con ropas que muy vistas. ¿Por qué?
porque así se vestían las mujeres que no eran piadosas, no con peinados tan ostentosos. ¿Por qué? Porque lo que están mostrando con las ropas y con el peinado es que tienen una altura, tienen una posición dentro de la sociedad. Mientras que las otras personas van a estar, ¿qué? Van a estar, no van a vestirse lo mismo y se van a sentir mal. Y eso lo vamos a ver más adelante. Hay otra de las palabras que me gusta, que le encontramos aquí en este, es la otra palabra que encontramos, que es hermanos. ¿La tienes allí? Vamos a mirar las cuatro palabras y después nos devolvemos. Sí, Raquelita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Me ayudas si me bajas un mouse, por favor? Que no me quiso funcionar este. Yo creo que se le acabó la pila. Sí. Y la palabra que conseguimos allá es adelfos. Y la palabra adelfos es hermano, ¿cierto? Pero es hermano aquel que sale del mismo útero, ¿m? Que tienen un grado de consanguinidad. Es una persona que está, o sea, que está emparentada, no solamente que salen del mismo útero, sino que también son hijos del mismo padre. Cuando te resbalas ahí. Y ese es adelfo. ¿Por qué quiero hablar de estas cuatro palabras? Porque estas cuatro palabras van a ser claves en todo el texto. Estas palabras van a ser muy, pero muy claves en todo el texto que tenemos aquí. ¿Mm? Otra palabra que me gusta, que vamos a mirar allí, es crino, que es juzgar. Crino. Y allí también lo conseguimos. La puedes buscar ahí en la palabra, en la frase como yo te enseñé, es más fácil buscar. ¿Sí? Crino, que es juzgar, juez, ser juez. ¿Sí? Es decir, es promulgar. Vea lo que dice ahí. Crino, propiamente separar, distinguir, es decir, juzgar, llegar a una decisión después de hacer un juicio. Y téngalo presente allí, porque lo que está diciendo aquí estos dos textos es no juzguen. Y si nos damos cuenta de las dos palabras o con las dos palabras que hemos visto anteriormente, una es no menosprecien y la otra es a quién están menospreciando. O sea, a quién le están llamando la atención o a quién se están burlando o a quién están por debajeando, a quién. Y entonces ahí son tres palabras que encontramos. Y la última la conseguimos en el verso 12, cuando habla de legislador, o más bien cuando habla de dador, creo que es, dador de ley, que es nomototeyes, nomotetes, mejor, sí, muy bien. Nomotetes, ¿qué quiere decir? Un legislador. Ahora, ¿quién legisla? Aquel quien parte la ley, aquel que está legislando, aquel que está organizando, aquel que está, que tiene en sus manos la ley. Para nosotros sería un juez, ¿cierto? Un juez es el que se presentan la víctima o aquel que hace daño y aquel que es víctima, se presentan delante del juez y el juez es el último que da el veredicto. ¿Por qué? Porque él es el que conoce la ley. Todos deberíamos conocerla, sí, pero él es el que la conoce, él es el que la maneja, él es el que sabe como el especialista. Y entonces teniendo estas cuatro palabras, ¿la primera cuál es? La segunda, adelfos. La tercera, crino.
y la otra es nomotetes, ¿cierto? Teniendo estas cuatro palabras, vamos a profundizar sobre lo que está diciendo acá, de murmurar. Y para esto, porque es que es tan importante porque dice aquí, no juzgues a tu hermano ni murmures a tu hermano, porque estás murmurando sobre qué, sobre la ley. Verso 11, eso, ¿sí? Dice, el que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Wow, o sea, pone una medida alta. Pone al hermano, o sea, a nuestro, ¿cómo se quiere? Adelfo, o sea, la persona que está, y dice que es igual que qué, que la ley. Y uno dice, wow, le está poniendo mucha altura. ¿De dónde viene eso? Pues vaya conmigo a Levítico capítulo 19. Por lo general, casi siempre el libro de Levítico es en el libro en donde nos da hipo. Venimos leyendo Éxodo, ¿cierto? Y pasamos a Números. Porque Levítico uno dice, no, es que Levítico uno no lo entiende. Pero ¿cómo voy a entender Levítico? Entonces uno prefiere como la y cambiar y pasar a Números. Entonces vamos a mirar qué es lo que dice el Levítico. ¿Qué dice ya el título del Levítico? Bueno, los que tienen Biblia, o bueno, veo que no todos, dice leyes de santidad y de justicia. Y ubiquémonos en el verso 12. Vea lo que dice el verso 12. El verso 12 dice, no juréis falsamente por mi nombre, ni profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y lo que está diciendo allí es, cuando tú te comprometas, no me comprometas a mí. O sea, cuando tú vayas a hacer algo, no me metas a mí. No, no me metas, ¿sí? Porque si tú me metes a mí y fallas, la gente no va a decir que eres tú, sino que soy yo, porque me metiste a mí. Qué tan bueno cuando uno va y pide trabajo y, no, sí, no, pero yo no trabajo el domingo porque yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Sí, usted es cristiano, sí. Y después en algo, comete alguna falla, pero si ese era cristiano. Y ahí no está comprometido la persona. ¿Comprometen a qué? Está comprometido una persona, pero comprometen a qué? A una religión, comprometen a un grupo de personas y fuera de eso comprometen a Dios. Y al comprometer a Dios, comprometen al Padre. Pero sigamos allí. No primáis a tu prójimo. Vea qué tan interesante. ¿Qué palabra encontramos allá? Prójimo. Y aunque no dice adelfos, más luego vamos a hablar sobre esto, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta mañana. O sea, págale en el día que es, o hasta la mañana, ¿cierto? Págale el día que es, págale lo que es, en el momento que es. No maldecirás al sordo y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. Mire que cada una de estas leyes las está afirmando. Yo Jehová, yo Jehová. Lo que está diciendo allí es poniéndole el sello. Pero lo que está diciendo allí es que no te burles. Por lo general, uno cataloga a los jóvenes como las personas más crueles o a los niños como las personas más crueles. ¿Por qué? Porque no tienen como esa medida. Pues cuando uno es adulto, uno coge a la ancianita, le ayuda a pasar la avenida, uno coge al ciego, le ayuda a pasar. ¿Cierto que es así? Pero cuando uno es niño y ve a alguien con gafas, que el niño tiene gafas, uno comienza a decirle y comienza a burlarse. Si un niño ve a otro que no puede correr porque está cojito o tiene algo, entonces se empieza a burlar. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Porque la maldad de los niños es grande? No. Es porque no tienen claridad, porque no tienen conocimiento. Y por eso lo hacen.
Recuerde usted que estamos viendo y estamos diciendo, Señor, ayúdanos a tener claridad. ¿Por qué? Porque hay personas que siguen creciendo con esa misma, y siguen de esa misma manera, y siguen esa misma conducta, y no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación. Y lo que estamos consiguiendo aquí es que le están diciendo, cuidado, no se burle, no lo haga. ¿Por qué qué? Porque lo está haciendo. Y aquí encontramos una palabra muy curiosa, prójimo. ¿Quién es el prójimo? El necesitado, el que está al lado. Pero para la nación de Israel, ¿quién sería el prójimo? Su hermano. Su hermano. Aquí dice que el prójimo es igual que el hermano. Quiere decir que con el que yo tengo una relación estrecha, o sea, con el que me relaciono, con aquel, y nosotros a veces con las personas que nos relacionamos, con las personas que tenemos, son como, nos tratamos así como de jocosamente y tratamos así de burlarnos y de hacer así bromas, aunque aquí no esté hablando de ese punto, porque no está hablando del momento especial que uno está pasando como amigo, está hablando de la crueldad que uno puede llegar a tener con los demás. Y eso es importante que lo podamos comprender. Porque hay personas que dicen, no, pero no se hagan esas chanzas porque ustedes ahí están faltando a la ley. No, no es tanto así. Y ahorita nos vamos a dar cuenta de algo más. Vean lo que dice también allí el verso 15. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favorecerás al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Qué quiere decir aquí? No te recargues cuando vayas a ser un testigo, y no sé si usted recuerda que eso lo estudiamos cuando estábamos estudiando el libro de Éxodo, los, los testigos falsos. Cuando usted vaya a ser un testigo, no vaya a ser y no sea un testigo falso. No se recargue sobre uno, ni se recargue sobre... No, diga lo que es, haga lo que sea, hable lo que tenga que hablar, pero no ni agrande ni se acorte. Lo que es, no sea testigo falso. Y esto tiene que ver con eso. No, pero es que posiblemente por ahí al pobre le pueden dar un poquito más de plata y voy a mirar a ver cómo muevo. No, no, yo no necesito agrandar todo para favorecer a uno. Eso es lo que está diciendo acá. Ni al grande tampoco. No, tampoco. Y aquí entonces encontramos dos puntos importantes que más adelante los vamos a ver. El grande y el pequeño. El pobre y el rico, ¿cierto? El que tiene posición y el que no tiene posición. Con justicia juzgarás a tu hermano. No andarás chismeando entre tu pueblo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Y vea lo que sigue diciendo ahí. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Vean, más adelante vamos a leer ese texto cuando le preguntan al Señor Jesús, bueno, ¿y cuál es el gran mandamiento? Y ahí el Señor Jesús dice, ¿cierto? ¿Cuál es el gran mandamiento? ¿Mm? Vean qué tan interesante estos dos versos. Vayamos a Marcos capítulo 12. Y son muy claros. Me gusta cuando uno tiene diferentes versiones, y no sé si las tienes ahí, papi. Cuando uno tiene diferentes versiones, uno puede ver estos textos y con claridad, o sea, la palabra de Dios es tan clara que uno de por sí, pues todos meditamos, Marcos capítulo 12, todos meditamos sobre estos versos para que todos crezcamos, pero la palabra de Dios es muy sencilla, muy directa. Capítulo
12, verso 28. ¿Lo tenemos? Muy bien. Dice, acercándose uno de los escribas, recuerde que allí Marcos acaba de hablar que se le acercaron los saduceos. Y en el verso 13 dice que se le acercaron los fariseos. O sea, tres grupos de los que estaban allí. Se le acercaron los fariseos y le preguntaron a Jesús. Después se le acercaron los saduceos y le preguntaron a Jesús. Y después se le acercaron los escribanos, los que escriben los mandamientos. O sea, tres grupos de personas se le acercan al Señor Jesús a ver qué Él decía al Señor Jesús. O sea, se le acercan los fariseos porque están hablando del tributo. Bueno, ¿y tú qué piensas? Se le acercan los saduceos porque los saduceos, como ellos no reconocían la resurrección, ni los ángeles, entonces se le acercan preguntándole sobre la resurrección, a ver qué es lo que éste dice. Y ahora un grupo que es el escribano, que en algún momento también escribe las leyes, se le acercan diciendo, acercándose uno de los escribas, de los que habían oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. O sea, este reconoció la sabiduría que tenía el Señor Jesús y ya le había contestado a los fariseos y a los saduceos. Y dice, bueno, este contestó bien. Entonces vamos, un chulito, dos chulitos. Vamos a mirar el tercer chulito a ver si se lo gana o no se lo gana. Si se gana la carita feliz. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Ahora, yo puedo hacerle esa pregunta a ustedes. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y todos, por lo general, contestan de esta misma manera. Y por eso es que los mandamientos de la iglesia tradicional comienzan a amar a Dios sobre todas las cosas. Si amarás al Señor con todas todas tus fuerzas. Pero recordemos que el primer mandamiento no es ese. El primer mandamiento para los cristianos es no te harás ídolos. Y para los judíos el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y uno dice, pero ¿por qué? Bueno, porque simplemente no se dan cuenta, pero ahí el primer mandamiento es yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero entonces, ¿por qué contestó el Señor de esta manera? Pues porque Él habla de lo que debe estar en el corazón de todas las personas y aún en el corazón de los judíos. El corazón de los judíos, y para ellos están los mandamientos, pero está la promesa para poder hacer los mandamientos, que ese es la Shema. Ahí usted la tiene. Nosotros tenemos una pancarta con la Shema, Deuteronomio 6, 4 al 5. Vea cómo contestó el Señor Jesús. Le respondió, el primer mandato, aquí lo tenemos como mandamiento, pero en la versión original dice, el primer mandato es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y allí no está, y yo en algunos momentos, yo entiendo, ahí hay una palabra que es ejad, que quiere decir uno. Pero para mí, lo que está diciendo es primero. Si yo lo leo con la clave de primero, wow, aquí hay una altísima riqueza, porque está diciendo, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es primero. Cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ¿sí? Dice que en el verso 1 dice, cuando ustedes entren a la tierra que Dios les ha dado,
la tierra que fluye leche y miel. No olvides esto. Oye Israel, el Jehová tu Dios, Jehová es primero. ¿Por qué? Porque van a entrar a la tierra y lo que tienen que reconocer es que aunque ellos vean toda la riqueza, aunque ellos vean toda la provisión que está en ese lugar, Él es primero. Él es primero. A Él es la gloria. Y ahorita vamos a mirar lo que dice también el apóstol Pablo. Vean lo que dice el verso 31. Dice, el verso 30 dice, pero es en la conjunción de todo. Sí, sí, sí. No, pero ahí es en la conjunción de todo. Sí, dice, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y eso es donde lo leímos ahorita? En Levítico capítulo 19, verso 18. ¿Mm? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Ahora, ¿cómo están escritos los mandamientos que están en Éxodo 20 o en Deuteronomio capítulo 5? 5 mandatos que hacen referencia a obedecer y a darle la gloria a Dios, y 5 mandamientos que tienen que ver con nuestro prójimo. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no, ¿cierto? Los 5 no. Y entonces allí está diciendo, todos los mandamientos tienen que ver con Dios y con tu prójimo. Entonces, el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amar con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y los sacrificios. Entonces Jesús, viendo que había respondido sabiamente el escriba, le dijo, ¿no estás qué? No estás lejos. ¿De dónde? De entrar al reino de los cielos, de entrar a poseer como uno y ser un heredero del reino de los cielos. Estás a punto. ¿Por qué? Porque Él lo está reconociendo, pero no está diciendo, yo lo voy a hacer. Ni en algún momento, posiblemente no di cuenta aquí, pero como dice, no estás lejos, de la única manera que podemos entrar es cuando ¿qué? Cuando nos arrepentimos y cuando encontramos que Cristo es nuestro Mesías. Eso es, eso es, eso es. Cuando yo reconozco, me arrepiento y reconozco, ya estoy adentro. Pero aquí le dice, no estás lejos. Y allá, y ya ninguno osaba en preguntarle. Pues claro, ya le preguntaron estos 3 grupos. Y esto es importante tenerlo en cuenta, porque aquí entonces nos está mostrando que hay 2 formas o 2 expresiones de adoración, pero también cómo debe ver quién, el creyente. ¿Cómo debo ver yo a mi prójimo? ¿Cómo debo ver yo a Dios? El apóstol Juan en una de sus cartas dice, pues qué tan fácil es decir que yo adoro a Dios que no lo veo, ¿cierto? Y desprecio a mi hermano. No, debo amar a mi hermano porque él es el que veo y él me ve a mí. Y al hacerlo, con esa acción, le estoy dando la gloria a Dios. Estoy diciendo, también ama a Dios. Veamos allí algunos textos, vayamos otro. Lucas capítulo 6.
Y ahí es en donde vamos a mirar otras cositas que también vamos a encontrar aquí importantes, antes de ir a donde el apóstol Pablo. Lucas capítulo 6, verso 37 al 40, vea lo que dice. No juzguéis y no serás juzgado. No condenéis y no serás condenados. Perdonad y seréis perdón. Vean lo que está diciendo acá. No juzguen. ¿Por qué? Porque nosotros por lo general, ninguno nos escapamos. Créame, ninguno se escapa. Nadie, ni el chiquito ni el más viejo. Todos que siempre estamos juzgando, siempre estamos, uy, vea, ese le queda, uy, vea, ese le queda mejor a eso y ese le queda mejor a eso. No, pero eso, no, pero este, uy, pero es que esta mujer está más alta que el novio. Uy, no, pero es que este es más bonito que este. Uy, pero ¿en dónde la consiguió? Pero siempre uno está, ¿qué? Juzgue, 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 juzgue y juzgue. ¿Sí o no? ¿Por qué? Ese somos nosotros. Pero dice, espérense un segundo. No juzguen. No condenen. Más bien, tengan un corazón perdonador. Más bien tengan un corazón animoso, sensible. Y este es un texto que utilizamos a veces para cuando se van a recoger las ofrendas, pero no tiene nada que ver con las ofrendas. Nada que ver. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosada dará mejor en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os volverán a medir. O sea, si yo mido mal, entonces me van a dar ¿qué? Una medida buena, o sea, de lo malo, de todo lo malo me van a dar lo más escogido, es lo que está diciendo ahí, ¿sí? Si yo juzgo mal, de lo malo me van a dar todo lo buena parte del mal, ¿cierto? Y me la van a dar apretada, remecida y rebosada. O sea, me la van a dar bien apretada, o sea, me van a dar algo. Si yo lo hago bien, me van a dar algo muy, pero muy bueno. Y si yo lo hago mal, de esa misma manera también me darán algo, pero muy mal. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede el ciego guiar a otro ciego? Y esta es una reflexión. ¿Cómo yo vivo y cómo yo conduzco a otro? O sea, ¿cuál es la medida que yo hago? ¿Cuál es la medida que yo tengo? ¿Cómo yo veo el panorama y cómo yo guío a los que yo tengo? ¿No caerán ambos en el hoyo? Si un ciego guía a otro ciego, eso es ese refrán, ¿sí o no? El discípulo no puede, no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado, qué tan interesante. O sea, ¿cuál es la intención de conocer el bien? ¿Cuál es la intención de ser sabio? ¿Cuál es la intención de conocerlo todo? Ser perfeccionado. Mientras, siempre que yo leo este verso, yo recuerdo cuando eran pequeños mis hijos, nos gustaba ver con ellos las películas de Walt Disney, y una de las películas que siempre me ha gustado, y más que todo por las canciones, es la de Aladdin. La de Aladdin siempre me ha gustado. Pero, ¿ah? ¿Un mundo ideal? Sí. Y entonces, con las canciones de Aladdin. Pero si nos vamos un poco a la trama, hay un malo. ¿Qué quiere ser el malo? Conseguir la lámpara, ¿cierto? ¿Para qué? Para que el genio, para que el genio actúe a su favor. Pero si ustedes se dan cuenta, el último o el segundo deseo que él pide, que el deseo que él pide es ser ¿qué? El segundo,
ser el más poderoso de los poderosos. Pero cogen y le dicen, pero si ese poder se lo da el genio y lo hace el más poderoso de los poderosos, entonces de todas maneras, aunque sea usted el más poderoso de los poderosos, está por encima el genio. Porque el genio es el que le da todo el poder. Y él dice, no, yo quiero ser más poderoso que el genio. Yo quiero ser el genio más poderoso. Y lo convierte en genio. Y si lo convierten en un genio, pues el genio tiene una lámpara. Y cogen y lo meten a la lámpara. Y así es como se libran. Cuando yo estoy leyendo este texto, ¿por qué pienso en eso? Porque por lo general casi todos buscamos la perfección, ser perfectos. Pero ¿para qué quieres ser perfecto? Sería una buena pregunta cuando uno quiere poder, ¿para qué quieres más poder? ¿O para qué deseas tener el poder? Y esta es una buena pregunta que le pueden hacer a un presidente. ¿Para qué deseas ser presidente? Y muchos pueden decir cosas buenas, ¿no? Yo deseo ser presidente porque yo tengo estrategias para llevar al país a una evolución buena, llevar a esto, llevarlo. Pero eso es verdaderamente lo que está en el corazón de las personas. Porque yo conozco a muchos políticos que quieren ser políticos y que están en la política solamente por el poder que les da el estar ahí, ¿sí o no? Porque es que ese poder es, se sienten que poderosos, perfectos. Nadie puede señalarlos. Pero aquí dice que la única manera que uno puede ser mayor que el maestro es cuando uno es perfeccionado. Y ni siquiera, pero ahí dice, sí, más como su maestro, sí, y después dice un poquito más. Pero también es importante encontrar cuando el Señor Jesús dice que si quieren aprender de Él, tienen que ser como Él. ¿Y cómo es Él? Manso y humilde de corazón. ¿Cómo uno se perfecciona en el cielo? Sirviendo. ¿Cómo uno se perfecciona en el reino de Dios? Sirviendo. ¿Cómo uno llega a ser el primero, como dice el Señor Jesús? Sirviendo, honrando al otro, sirviendo al otro, ¿m? Dándole reconocimiento. Y yo quiero que miremos allí un texto que encontramos en Romanos capítulo 14. Y vamos a hablar de 6 características que yo consigo que para que podemos meditar en lo que y podemos sintetizar lo que hemos hablado con este escrito. Romanos capítulo 14, verso 1 en adelante. Si sería muy bueno, sería buenísimo leerlo hasta donde termina la idea, que es en el 15:6, pero no creo que lo leamos todo. Más o menos como hasta el verso 17 tengo yo acá. Vamos analizando un poco esto. 14. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque unos creen que se ha de comer de todo, otro que es débil, comer legumbres. Entonces, primero, en el reino de los cielos o en el reino de Dios y en el mundo conseguimos a 2 grupos de personas. ¿Cuáles son los 2 grupos de personas que conseguimos en el mundo y en el reino de Dios? Aquellos que son fuertes y aquellos que son débiles. Esto no lo podemos negar. Esto es una realidad. En el libro de Ezequiel habla de las ovejas gordas
y de las ovejas flacas. ¿Sí? Habla de la perniquebrada, ¿no? Habla del buen pastor, habla de las que siguen al pastor, habla de la que se pierde. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar, ¿cierto? Siempre van a encontrar los que son fuertes y poderosos, porque casi cuando hablan de ricos hablan de personas fuertes que tienen estatus, y aquellas personas que son débiles se les llama también niños en Cristo, se les llama, ¿sí? Que en otro momento también se les llama carnales. En 1 Corintios capítulo 3 le hablan a los carnales, niños en Cristo. Pero bueno, encontramos dos clases de personas. Ahora, esto es importante, porque aquí lo que nos va a introducir es cómo tú ves las cosas. ¿Cómo las ves? Y ese es el segundo punto. El primer punto es, en el reino de Dios hay dos clases de personas. Ahora, el segundo punto es, ¿cómo ves para actuar? Y entonces aquí dice, unos comen de todo y otros comen legumbres. O sea, si ustedes pensaban que las dietas eran de ahora, no. Muchos dicen que cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, que ellos eran vegetarianos. Pero yo leo por esta Biblia, por la 1960, que no, que ellos comían carne. Porque dice que ahí habían todos los árboles, todas las legumbres y todos los animales que se podían comer. Y el Señor dijo, coman de todo. Yo lo veo así. Pero hay otras personas que dicen, no, ellos solamente comían fruticas y que yo no sé qué. Ah, bueno, ok. No voy a contender. ¿Por qué? Porque hay un texto que me dice que hay unas personas débiles y hay otras personas que les gusta comer todo. Entonces, el primer punto acá es, ¿cómo ves? Me gusta hacer mercado y me gusta acompañar a mi esposa y a mi suegra cuando vamos a hacer mercado. No por lo que ellas compran, sino porque mientras ellas comen, ellas van a hacer mercado, yo voy comiendo lo que va pasando por allí, que me gusta, ¿sí? Y entonces yo voy allá y me gusta porque en la plaza es una plaza y entonces en la plaza hay cosas ricas, ¿eh? Ellos comen bien y no al comer bien quiere decir de que comen legumbres, ¿eh? Pero en una plaza de mercado hay comida de todo, ¿sí o no? Pero vea, presten atención a esta literatura y ustedes se van a dar cuenta que muchos de nosotros caemos en ese error. Yo tomo Coca-Cola. Uy, no, usted está pecando porque está dañando el cuerpo. Usted está comiendo rellena. Uy, no, porque usted está pecando porque está dañando. Porque ya dice en la Biblia, no comerás sangre. ¿Sí? Ah, o sea, yo también podría decir, usted está dañando su cuerpo, vean, está flaquito, 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 solamente comiendo lechuga. Y si al caso, un pedazo de carne que le sale en la lechuga, un gusano. ¿Eh? O los casquitos, sí. ¿Eh? Y allí está, y el apóstol Pablo y está hablando de eso. Está diciendo, venga, ustedes no se pongan en esa pelea, en esa discusión. ¿Quién come bien, quién no come bien? ¿Cómo es comer? ¿Cómo? Porque ahorita estamos en el mundo de la sociedad. No, yo no como con azúcar. Porque, uy, no, el azúcar es malo, la sal es mala, el stevia es malo, comer legumbres es malo, comer arroz es malo, comer... Ahora hay una propaganda que dice que ¿en dónde está el carbohidrato? ¿Dónde es? ¿Cierto? ¿Dónde está la proteína? Dice, no, pues si hay arroz y si hay frijoles, ahí está la proteína. Y yo, uy, no, pero es un segundo, ahí me hace falta la proteína. Y entonces la vez pasada estábamos acostados con mi esposa y mi esposa me decía, no, hace falta la carne. Y yo, bueno, ¿y qué es la carne? No, pues proteína. Ah, pues hace falta. O bueno, haría falta más proteína. Pero, eso, pero vea esto tan interesante. Póngale atención. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo es cómo vives la vida y cómo la vives en comunidad. No, todavía no he llegado al tercero. Sigamos leyendo.
El que come, verso 3, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Wow. Entonces esperemos un segundo. Y aquí no sé si voy a utilizar, regálame el tablerito, a mirar a ver si utilizo el tablerito. Entonces aquí hay algo que nosotros hay veces no tenemos en cuenta, pero hay algo aquí que se llama las doctrinas. Si quieres, súbelo, por favor. Y cuando hablamos de las doctrinas, tenemos que mirar que hay doctrinas para salvación, hay doctrinas que estas doctrinas ya después de las doctrinas de salvación se pueden llegar a convertir en dogmas, que pueden ser doctrinas para la vida en... Uy, ese me quedó ahí todo feito. Comunidad. Y entonces, para no hacerlo tan largo, hay doctrinas que me dicen que son para salvación y hay doctrinas que me pueden hablar de cómo vivir sabiamente. Hay doctrinas para salvación, hay doctrinas para santificación, hay doctrinas para vivir una vida conforme a los estándares del cielo. Si yo no tengo en cuenta estas clases de doctrina, entonces hago un cucurucho y meto todo ahí. Y aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es, Dios es el único que puede decir quién se salva y quién no se salva. Pero si se come una cosa y se come la otra, eso no quiere decir si se salva o no se salva. Eso quiere decir de que va a pasar en esta tierra un poquito menos de vida. Hay personas que dicen, no, pero ese pastor, uy, está pecando. ¿Por qué? Porque tiene una panzota así, no como la mía, que yo la vuelvo, ¿sí? Músculo del pecho. ¿Eh? Pero hay personas que dicen, uy, no, ese pastor, uy, no, eso está pecando contra el cuerpo. ¿Está pecando? Espérate un segundo. ¿Usted puede lanzar un juicio de esa manera? Ah, ¿sí es lo que está diciendo? ¿No qué? No juzgues. Si tú quieres comer como tú quieras comer, quieres vestir como tú quieras vestir, eso no quiere decir que llegue a las doctrinas de salvación. Si quieres, déjame el texto, sigamos allá en el texto. Verso 4. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Wow, espérate un segundo. Una palabra para el criado ajeno, ¿cuál sería? Ya la vimos, comienza por P, prójimo. Espérate, ¿yo soy esclavo tuyo? Yo te sirvo, pero no soy tu esclavo. Yo soy esclavo de aquel que compró mi vida con su precio de sangre. Pero eso me demanda y él demanda de mí que yo te sirva, pero yo no soy tu esclavo. Ni aún en las congregaciones, ni los líderes son más que los que se sientan, ni el pastor es más que uno. No, todos somos hermanos. Porque hay que entender esto. El padre tiene hijos.
el Padre no tiene ni nietos ni sobrinos. Por eso es que todos somos hijos de Dios. Y por eso es que todos tenemos que decidir en ser hijos de Dios. Ah, no, es que como mi esposa o como mi papá o como ellos van a la iglesia, entonces yo me convierto un nieto de Dios porque como mi papá es el hijo y entonces yo soy el hijo de mi papá, entonces no, 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 ni es que Dios no tiene ni nietos ni sobrinos. Dios tiene hijos. Y esto es interesante, porque si no pensamos en esto, podemos decir que podemos llegar al cielo de agache. Y esto no es un agache ni escoja, ni aquí que se le puede meter por debajo. Pero sigamos allí. Voy a meter un poquito. Uno hace diferencia entre el día y día, otro juzga igual todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos para el Señor morimos. Así sea que vivamos y muramos, del Señor somos. Y ahí encontramos el segundo. ¿Quién es el Señor de todo? El tercero, perdón. ¿Quién es el Señor de todo? ¿Quién? Dios es el Señor de todo. Y a Él le damos gracias, a Él honramos, por Él vivimos, en Él vivimos y en Él somos. Y no vivimos para los demás. Porque, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Aquí está utilizando aquí un poquito esos parámetros de doctrinales el apóstol Pablo. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Todo, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, todos somos iguales, todos vamos a tener que dar cuentas. Nadie dará cuentas por el otro, nadie le dirá por el otro. Pero sigamos allí. Porque Cristo está, porque escrito está mejor. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos de los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y este verso que sigue es el clave. Muy, pero muy clave. Me gusta muchísimo. Yo sé y confío en el Señor que nada es inmundo en sí mismo. O sea, aquí está hablando de qué? ¿De la prostitución? ¿Del adulterio? ¿Del cigarrillo? ¿Del alcohol? No, está hablando de la comida. Sí, porque como me encanta cuando yo hablo con personas y comienzan a sacar esos textos fuera de contexto. Aquí está hablando de la comida. Aquí está hablando de lo que tú comes. ¿Mm? Pero vea lo que dice ahí. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Ahora, yo me puse a mirar este verso y uno dice, pero aquí debe haber algo importante. Aquí la expresión, cuando dice el que piensa, quiere decir el que le pone la lógica. Ah, ahí ya hay un punto importante. Si usted sabe que tanto le va a producir tal cosa,
pues no lo coma. No está diciendo que eso lo va a llevar a la perdición o lo va a llevar al infierno o lo va a llevar al cielo. No, esa disputa no es acá. Lo que está diciendo acá es que usted va a dejar de vivir. Pero el que ya es entendido, el que ya le puso lógica, el que ya sabe cómo debe comer y come mal, ese sí está haciendo mal. Entonces ahí, ¿qué le está diciendo? El cuarto punto. La lógica me da un criterio personal. ¿Me da un criterio qué? Personal. Y si es personal, es de persona. Y es de mí mismo. Y no debo juzgar al otro por lo que hace. Porque la lógica me da a mí un criterio personal y eso no es para los demás. Pero vea qué tan interesante el verso 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no anda conforme el amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel porque Cristo murió, por quien Cristo murió. Y aquí encontramos el quinto, no actúes con arrogancia. Yo eso en algún momento le digo a mi esposa, o sea, yo puedo hacer, yo puedo comer, yo puedo mirar, yo puedo, pero lo hago, hay cosas que yo las hago con mi círculo interno, o sea, con mi familia. Y nos reímos, hacemos, buscamos, pero intento solamente hacerlo con mi familia, no vaya a ser que lo que yo haga, y no estoy hablando de cosas vergonzosas, sino estoy hablando de cosas que para unas personas puede llegar a, porque uno no sabe con quién personas uno se puede encontrar. Verso 16 en adelante. Dice, no sea pues vituperado entre vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Los que estamos, y esto es con lo que quiero terminar en el punto 6, dice, los que estamos en el reino de Dios, Él nos juzga, Él. ¿Quién nos juzga? Él, Dios. Él nos integra. ¿Quién nos convoca? ¿Quién nos integra? ¿En quién estamos íntegros? En Él. Entonces, Él nos juzga, Él nos integra, Él nos cobija, Él nos favorece, Él nos satisface. Es lo que está diciendo allí. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Él nos juzga, Él nos junta y Él nos favorece. Por eso no debemos de murmurar. Más bien, debemos de saber con qué medida medir a los demás. Pongámonos en pie y vamos a orar. Es uno el que murió, es uno el que nos redime, es uno el que nos favorece, es uno el que nos establece, es uno en quien podemos estar seguros. Vamos a darle la gloria a Dios y dentro de 8 días terminaremos con el otro punto y hablaremos del capítulo 5, que es un consejo general. Padre, te damos gracias por tu buena voluntad, gracias por tu amor, gracias por tu palabra, gracias por lo que tú tienes para con nosotros, gracias porque solamente tú tienes el bien y tú nos favoreces y tu gracia está para con nosotros y todos los que estamos en ti estamos seguros, estamos fuertes, en ti vivimos, en ti nos movemos y en ti somos fuertes. Te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es real, porque tu palabra nos anima, porque tu palabra nos confronta, tu palabra nos anima, nos consuela y tu palabra nos hace bien. Te damos gracias, Dios. Perdónanos si hay veces intentamos ayudarte a ti.
Si hay veces intentamos ayudarte y en vez de ayudarte nos estamos envolviendo allí y entorpeciendo la obra del Espíritu Santo. Perdónanos, Dios, no queremos ser personas arrogantes, más bien queremos recibir tu llamado de atención con toda humildad para poder caminar bien, para poder ser sabios, para poder comprender y para también enseñar o modelarle a los demás cómo es vivir para ti, cómo es darte la gloria con todo lo que hacemos, con todo lo que vivimos, con todo lo que decimos, siempre dándote la gloria a ti, nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Asimismo también, fortalécenos en los días de esta semana, en los días que vienen. Si alguno está enfermo, oramos por él, para que tu gracia y tu verdad esté allí actuando, que tu palabra sea trayendo sanidad, que tu presencia sea trayendo convicción de arrepentimiento, que tu presencia también sea trayendo a nosotros ánimo en los días que nos quedan por vivir. Te damos gracias, Dios, y te adoramos, bendecimos tu nombre. A ti solamente sea la gloria, el honor y el poder. Amén y amén. Los invitamos, vamos a mirar, bueno, nos despedimos de las personas que están en YouTube. Me disculpan.